Buen día, bienvenidos a su clase 3. Y bueno, seguimos aquí en esta maestría en seguridad e higiene industrial y estamos estudiando esta materia de medición de la sustentabilidad, muy importante en la aplicación en las empresas a todos los niveles. Seguimos en esta segunda parte del subtema sobre la introducción a la evaluación de impacto de ciclo de vida. Bien, bueno, debemos tomar en cuenta que esta evaluación de los impactos tiene como objetivo también interpretar precisamente los resultados obtenidos dentro del inventario. Así que hay que indicar precisamente las capacidades para no distorsionar el medio ambiente, es decir, esa carga. Son parte del producto, actividades, evaluaciones sobre las diversas categorías de impacto. Dentro de la fase de la evaluación se pueden identificar series de etapas y bueno, estas partes estructurales, por supuesto, están dadas por las normas 14040, que hace esta distinción entre los elementos obligatorios y ciertos elementos opcionales. Bueno, estamos viendo ya que no solo es la parte de materia prima en sí, sino ir precisamente a las partes de energía, a las partes del marketing, a la parte de la sustentabilidad. ¿Qué va a pasar cuando nace un producto? Ya debe nacer con ese pensamiento de codiseño. Y también minimizar esta parte de los riesgos de la seguridad. En los ámbitos ambientales, bueno, que tienen esta relación, ¿no? Precisamente directamente con los seres humanos. Y bueno, también debemos que comentar que en los últimos años se han hecho evidentes el crecimiento poco a poco y el desarrollo de la investigación en el campo de esta relación del medio ambiente con las pymes, es decir, con las organizaciones. En un porcentaje, los gerentes o presidentes de ciertas organizaciones cada vez más han acrecentado esta parte de la necesidad de ampliar este tipo de fronteras que van un poco más hacia la expectativa financiera tradicional que se venía haciendo. Por lo cual en esta parte, digamos, contemporánea en los negocios, bueno, ya no se puede considerar a ciertos productos como si fueran aislados, como se veían anteriormente. Y ya hay que conformarlos en esta interacción como elementos que hacen parte ya de todo un sistema. Por lo cual esos elementos van involucrando diferentes y amplios sectores de la industria e igualmente varios sistemas al interior de las organizaciones. Entonces, en todo este contexto de diseño y desarrollo de producto, es posible relacionar estas partes de las formas de innovación que se presentan, la innovación del producto, del proceso, de esta parte, inclusive en esta gama organizacional, en las partes de innovar en el mercadeo. Y por lo cual va resultando un reto de nuevos sectores, tanto productivos como involucrar esta parte de los creadores de la innovación, de las organizaciones de nuevos mercados, la integración también del pensamiento dentro de la gerencia, el pensamiento de ciclo de vida sobre la organización también puede entenderse como parte de ese agente que va promoviendo cada vez más las raíces, diversificando partes principales para formar las innovaciones. Entonces, no solo lo que nace, sino lo que ya está hecho, hay que ir transformando cómo se van tomando poco a poco las energías también, y eso es parte, por supuesto, de una innovación. Por ello, la gerencia se debe de mover en esta gama del ciclo de vida y tiene que asumir una forma de innovar. Acabamos de ver, por ejemplo, el estudio de este polivinil, y entonces influye en los productos como en proceso, como en estrategia de marketing, daban unos acercamientos en las últimas soluciones. Entonces, esta parte de promover la innovación sobre los frentes de las organizaciones en un contexto de innovación va a fundamentar esta parte ambiental.
por lo cual no se puede dejar también de comentar que para este enfoque la gerencia debe implementar esta manera estratégica, por lo cual debe crear ese desarrollo de pensamiento del ciclo de vida, no solo del producto, ya hemos dicho proceso y servicio, y al interior también de la cadena de valor dentro de la organización. También la otra parte interesada es clave, que son todos los que están interrelacionados fuera de la empresa. Debería ser como un requisito esencial para el desarrollo sustentable empresarial. Por lo cual este pensamiento de ciclo de vida forma una parte cultural organizacional que lo va a llevar al sistema o a sentar precisamente las primeras bases para ir a la medición de la evaluación. Entonces, si se quiere llegar a ser un promotor de la innovación, un promotor de la cultura organizacional de ACV, bueno, debe entender que tiene que hacer la evaluación para sentarse en esas normas y llegar precisamente a esas aplicaciones. Por otro lado, debemos entender que esta parte de la gerencia sobre el ciclo de vida va a buscar minimizar cargas ambientales, pero también formar parte de una fuerza económica que tiene que estar asociada en el aprovechamiento del producto e ir directamente precisamente a ese portafolio del producto. Ajá. Entonces, esta es una parte ya operacional dentro de los negocios para ese pensamiento o estructura del ciclo de vida, manteniendo la sustentabilidad del producto a través de estas mejoras continuas de los sistemas de producto, así como también ir apoyando esta incorporación poco a poco de estas políticas dentro de las mediciones. Bueno, estamos viendo qué es entonces lo que debemos de saber para caracterizar precisamente estas partes del inventario. Bueno, ya hemos visto que tenemos que hacer algunas veces resultándonos estas partes del checklist, hemos visto algunos tipos de estrategia, pero ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta como elementos? ¿No? Dentro de los elementos, recordemos otra vez el vaso. Bueno, el vaso se hizo con algún tipo de energía, no se hizo solo, tuvo algunos aditivos como pegamento, resistencia, no sé, por mencionar algunos, ¿no? Está formando parte, también tuvieron que ver algunos tipos de residuo. ¿Qué tipo de residuos habrá formado en esta formación? Líquidos, de gases, producto terminado. Entonces nos dice qué información necesito para cada gama de elementos. Por ejemplo, para el residuo de producto, para el producto terminado, hay que determinar qué información necesitaría de base. Determinar el producto principal del proceso de transformación, dice, el cual puede ser un producto terminado, puede ser un subproducto que estemos estudiando, un tipo de compuesto o ya un material que esté en este proceso, en esta parte de refinado. En las partes de energía hay una parte muy principal que es distinguir, porque luego, bueno, cuando se hacen cuando empezaron a realizarse la construcción de este tipo de preguntas de los mix energéticos, bueno, pues muchos no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Entonces, en esta parte, bueno, se empezó a erogar, bueno, hay que buscar precisamente cuáles son tus fuentes de energía, aparte de cuantificar, usar esa parte de cualificar, ¿no? Entonces, hay que conocer de dónde vienen. A lo mejor tienes un 70% renovable y lo demás de combustible fósil, o a lo mejor no. Entonces, eso disminuiría tu impacto porque estás utilizando una fuente renovable. Es muy importante distinguir qué tipo de energía está llegando al nicho laboral o el lugar en donde se requiere hacer ACV. En la parte de los aditivos hay que tomar en cuenta, porque también como elemento a lo mejor tenemos un polímero. Entonces, ese polímero, aunque no es que no forma parte del proceso, bueno, pero está presente. Y alguien tuvo que haber realizado ese polímero. O sea, el polímero no nace solo. Tuvo que haber tenido una secuencia también en su ACV de nacimiento. Entonces, hay que determinar cuáles son necesarios en ese momento para el proceso de la transformación.
pero no forman parte del producto final. Ahí entrarían precisamente los polímeros, ¿no? Y esas son preguntas, bueno, que se van asomando poco a poco sobre qué elementos debo tomar en cuenta ahí. Pues si está dentro del proceso de ventana a ventana que vas a estudiar, definitivamente tendrías que argumentar o tener en cuenta que debes de poner. Ya que es un material, bueno, todo es energía, ya que es un material también que va a formar parte de ese proceso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta gama de secuencias, ¿no? Según la lista del análisis de inventario, vamos a clasificar, vamos a evaluar resultados, eso es verdad, pero también la evaluación, de acuerdo a la gama de datos, va a facilitar la interpretación, porque si pusimos datos que no sabemos de dónde vienen, entonces va a ser muy difícil concluir y siquiera acercar una aproximación de la solución, menos. Y ya el enfoque orientado a los problemas, bueno, ¿qué toma de decisiones podríamos tener en ese punto? Pues va a ser mucho más difícil identificarlas. Es por ello que todo se toma como un eslabón, por eso se habla de una metodología. Ajá. Entonces dice, ¿en qué consiste el desarrollo de hacerlo? ¿En qué consiste el desarrollo de las acciones? ¿Qué es lo que verdaderamente involucra? Bueno, por una parte, esta elaboración de inventario de categorías de impacto pueden dar lugar a diversas cargas ambientales. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué evalúo y las unidades que son muy fundamentales. Entonces, deben de estar precisamente generadas por el mismo sistema del mismo producto. Entonces, así remarcado debe ser. Y también saber qué es lo que buscamos en esta elaboración de inventario, dependiendo si quiero conocer mi unidad funcional. También ya debo de ir identificando qué voy a evaluar. A lo mejor voy a evaluar efecto invernadero, a lo mejor eutrofización, a lo mejor acidificación o el agotamiento de recursos. También ya debo de tomar en cuenta hacia cuál va a ser los parámetros que voy a medir. No solo, bueno, voy a ver qué parámetros resultan y cuánto se cuantifica y voy a ver el que sea más peligroso, porque esto no sucede así. Identificar cada uno de ellos lleva un requerimiento de proceso tanto de tiempo como administrativo, por lo cual, aunque se entrega una gama, se parte precisamente de un factor. A lo mejor nos interesa efecto invernadero y algunos van a ir ligados. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de mi inventario hacia ese flujo que va a correr de datos para la línea de impactos en el resultado de la evaluación? Y bueno, esta parte dice de la Z, tome en cuenta las categorías, ¿no? que se van a englobar precisamente en tres grupos principales. Por un lado, la parte de los recursos naturales, y tenemos ahí un pequeño esquema. El otro lado también toma en cuenta daños a la salud, y ya vimos esas interrelaciones conectadas, ¿no? Y también los impactos al sistema. Entonces, estas partes son los grupos principales en los que a lo último, bueno, vamos a aseverar algún tipo de conclusión. Por otro lado, esta parte de los ecopuntos, bueno, quiero comentarles que también hay programas que así se llaman, ecopuntos. Y entonces, estos ecopuntos de manera regional son los que se dedican a recolectar algún tipo de material como aluminio, como algún tipo de material, por mencionar uno. Pero verdaderamente el método, el de ecopuntos es un método, y el método de ecopuntos está basado en este concepto de la singularidad ecológica. Entonces, el ver cómo contribuyen diversos compuestos contaminantes dentro de las diferentes categorías de impacto. Podremos considerar toda la lista que está ahí: niebla fotoquímica, metal pesado, sustancia carcinógena, y bueno, ahí tenemos una lista. También el impacto total, bueno, será la suma de todos los puntos sumados, a eso le llamamos ecopuntos, asociados a todo el conjunto de las sustancias emitidas consideradas bajo cada categoría de impacto. Y esta cuantificación de los impactos en ecopuntos para cada categoría y tecnología, pues es muy potente, porque ya es una sumatoria, y a partir de esta información, bueno, es posible
deducir un buen número de pautas, definir algunos tipos de acciones mayormente adecuadas para cumplir precisamente los objetivos que se van a pretender de forma, bueno, también de una forma esquemática o de forma global. Y como ejemplo puede indicarse si se desea reducir de alguna manera la emisión de cierta sustancia o cambiarla, algún tipo, si a lo mejor estamos generando a lluvia ácida que ha sucedido, y bueno, en esta parte debería señalarse, ¿no? Si es así, en la comunicación efectiva o en la erogación de la conclusión. Entonces, estos sistemas energéticos debemos de tomarlos de maneras responsables sobre las emisiones que van a contribuir en mayor medida a ciertos u otros tipos de impactos. Bien, ahora tenemos un esquema que nos recuerda mucho el anterior, ¿verdad? Cómo están conectados. Ahora, fijemos nuestra vista que aquí ya están en la valoración de daños, si sumáramos todos los puntos para un solo tipo de análisis. Entonces, estos ecopuntos es la valoración del daño. Y ahí vamos a leer ciertas cantidades y bueno, algunas ya están sumadas o se dice normalizadas, ¿verdad? Ya están precisamente regionalizadas al contexto de los datos que hayamos inferido. Entonces, por ejemplo, aquí para el clorofluorocarbono dice está íntimamente ligado y tiene relación con calentamiento global que está ligado, dice, a estas tres relaciones, y la última que es agotamiento de recurso energético, la disminución de la reserva que va solo hacia ecopuntos. Entonces, hay unos pasan directos como sustancia carcinógena a enfermedades, por supuesto, a no deseables, pero son consecuentes a periodos de niebla. Entonces, ¿cómo están interrelacionados? Esto nos hace pensar que debemos tener mucho cuidado en los datos, porque los datos van a estar ligados en su transformación a ciertas referencias sobre las sustancias. Entonces, si a lo mejor yo pusiera en el vaso de plástico, ¿no?, un tipo de polímero, debo de identificar, bueno, qué tipo de plástico es, porque necesito saberlo, necesito buscar ese dato en la tabla, ser muy, muy específica, ¿no?, para ver a qué sustancia de referencia necesito estudiar, porque en base a eso va a ir multiplicado por el factor de normalización. ¿Qué tipo de impacto voy a estudiar en ese momento? Entonces me va a dar una serie de puntajes que a lo mejor puedo trasladarla a, no a decir si es más, si es menos, pero a lo mejor puede ser un comparativo o puede ser un daño que no me esperaba. ¿Okay? Entonces, por eso muchas veces no se utiliza para comparar, se utiliza para identificar. Y bien, ya en estas casi últimas de las etapas del ACV que estamos pasando en esta introducción de la evaluación del ciclo de vida, pues lo que se hace dentro de la evaluación ya es, se hace la interpretación y bueno, ¿en qué parte se puede mejorar? A lo mejor se juegan con los números y dicen, ¿sabes qué? A lo mejor si bajo esta parte de la densidad o cambio de proveedor, ahí está también una parte. Entonces, que me da este material con ciertas características, puedo jugar con esos datos y ver cómo podría ser el comportamiento. Por lo cual, puedo hacer escenarios, diversos escenarios, ¿no?, sobre el tipo de sustancia que estoy, o sea, toda la gama de la base de datos y ver cómo impacta de alguna u otra manera los resultados en el sistema de estudio. Bien, estamos viendo también aquí esta parte que puede ir asociada con herramientas de prevención. Nuestras herramientas industriales, tales como la minimización de residuos o rediseño de productos, según sea el caso dentro de la interpretación, ¿no? ¿Qué podemos hacer con un cierto residuo? Bueno, minimizarlo. ¿Desde qué parte? Entonces, recordemos que vamos a tener nuestros propios flujos interconectados y digamos que vamos a saber, si tuviéramos unos niños muy inquietos, quién es el más desequilibrado, por hacer una analogía. Entonces, siguiendo toda la gama de flujos, vamos a ir otra vez a esta parte de unidad funcional, el vaso. Si pusiéramos todos los materiales del vaso de cartón
y a lo mejor nos dice, ¿sabes que el cartón no te afecta mucho? Puede ser, no lo sé, pero el aditivo sí, porque tiene pegamentos, tiene resistivos, tiene, no sé, muchísimas cosas. Y a lo mejor es la línea que no habíamos imaginado, pero que nos está cuantificando, porque aparte ya tiene un cálculo de sustancias, ya tiene un cálculo de normalización, de adaptación. Y entonces, por eso hay estudios que no nos esperamos, pero esa es la parte de cuantificar. Por lo cual hay que darle un enfoque también de reutilización, de reciclaje, qué se puede hacer con ello. No solo es que el producto no sirva o que toda la fase del proceso pues esté malignificada, sino que si se pueden mover las variables de alguna u otra manera, se buscará una solución más acertada. Y aquí unos ejemplos de aplicaciones de ACV, no solo es para producto, proceso y servicio, sino también en el área de la comunicación. Por ejemplo, cuando leemos algún reporte en alguna revista, también lo ocupan algunas partes de los comunicadores para realizar ciertas preguntas como modelo de prevención, no solo la evaluación, sino también ha servido como lo es en las partes municipales de agua para el desarrollo de políticas y regulaciones. Cuando llega alguna empresa y alguien dice, bueno, es que verdaderamente va a tener cierta afectación, bueno, de alguna manera la empresa o de alguna manera la comunidad puede tomar esta herramienta para hacer ciertas decisiones. Por eso en un principio comentábamos, no se puede malignificar un producto a través de ACV, porque es un desarrollo científico que está demostrado técnicamente. También sirve para tomar ciertas partes de estrategias de mercado, como sería el marketing, o llegar a un ecoetiquetado en las partes del nacimiento del diseño, o los puntos calientes para detectar qué es verdaderamente lo que está pasando dentro de la fase. Entonces, a lo mejor podemos decir, como en los software, ¿no? Aquí está el hotspot, o sea, el punto caliente quiere decir en dónde está ese ruido. Entonces, identificar, ¿no? Volvamos a lo del vaso, a lo mejor es el polietileno, el hotspot, que nos está haciendo ahí, sumando mucho con los ecopuntos y eso no nos conviene, podríamos cambiar de un cierto material. Bien, y aquí fíjese, hay un estudio, me gustan mucho las infografías porque no cansan tanto la vista. Y sí es cierto, como ustedes los han comentado, se ha hecho mucho material, mucho estudio, mucha ciencia técnica basada en esta parte del plástico, papel, o que se reutilice o no. Entonces, estos productos están ligados también a la toma de decisiones de consumir. Y hemos también comentado que forma parte de la educación, no lo podemos ocultar, pero también forma parte de la construcción de un conocimiento. Entonces, si somos mal lectores, podremos determinar qué tipo de producto nos conviene más. También nosotros tenemos objetivos cuando tomamos un producto. A lo mejor no me va a durar mucho, pero me va a mantener la temperatura del café, ¿no? Por un momento, por un buen largo tiempo. A lo mejor me interesa más la cerámica porque no puedo transportarla, pero no se me complica llevarla. Entonces, dependiendo también de la parte del consumo, pues ocurren estos productos o esta parte ligada del material. Entonces, hay muchos estudios sobre quién consume más energía. Recordemos que siempre tenemos que leer cuál fue el objetivo verdadero del estudio. Los estudios no son globales, a menos que venga toda completamente la cadena, y eso es muy difícil y se lleva mucho tiempo. Dice que sí hay, pero son pesados los archivos. La cerámica y el papel en el vidrio y el plástico, dice, provienen de recursos naturales. Por supuesto, todo casi viene de recursos naturales, ¿no? Pero dice, ¿a dónde viene y a dónde va? Bueno, sería otro tipo de estudio. ¿Cuál es su fin? Desde la extracción, ¿no? Pasando por ciertas fases hasta su última parte, es decir, ¿a dónde va? Dice, ¿se puede reintegrar? ¿No se reintegra? Si no se reintegra, o con cuánto tiempo sucede la reintegración. Recuerdo que en una investigación
hubo un tipo de microorganismo que lanzaban al agua y entonces, bueno, consumía ciertas contaminación indeseable. Y entonces las preguntas eran, bueno, pero a ver, estamos metiendo un sistema no conocido dentro de un sistema estable, ¿no? Con todos sus problemas, pero estable. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a tener de permanencia? Entonces, ACV le hacen un ACV ambiental y entonces ven que tiene, está creado para algo, pero bueno, tiene algunos indicadores, por lo cual nos hace pensar que no hay un sistema ideal, por lo cual todo tiene sus partes positivas y sus partes, pues a lo mejor no podremos decir negativas, pero sí que tiene potencialidades y que no puede aportar hacia todo. Y estas partes del conocimiento, bueno, también nos asoman a esta parte de quién consume más agua. Nos comentabas de la cafetera, comentábamos de una parte de las lavadoras y bueno, también hay que saber usar los productos, ¿no? Aparte de saber usar los residuos, hay que saber qué hacer con los residuos, pero también cómo usar los productos. De hecho, hay una parte de la ingeniería eléctrica que dice que la mayoría de nuestros hogares o de los nichos laborales, la energía o el 80% o el 70% que ellos sacan de cálculo sale de esta parte de la energía vampiro, ¿no? Y esta parte de la energía vampiro quiere decir cuando tenemos conectado algo que no estamos utilizando, ¿no? Muchas veces por X, Y, Z se deja conectado el cargador y bueno, está conectado, mientras algo esté conectado, pues está haciendo su flujo de electrones. La química no se niega, ¿no? Entonces, está esa carga traduciéndose en energía y aunque no se esté pagando, sí se está corriendo esa dinámica de la energía y pues va a aparecer, por supuesto, en el recibo. Y entonces también qué tipo de aprovechamiento o de valor le estamos dando a los recursos energéticos. Estamos viendo aquí un análisis de ciclo de vida a través de los vasos desechables. Empezamos con ese ejemplo. Me gusta agarrar una línea para ir expandiéndola y dice estos vasos de papel, ¿no? Los de plástico y los de papel. Entonces dice, con menor impacto ambiental, dice, los plásticos EPS son más sustentables, con menor impacto ambiental. Y luego hacen una parte sobre calentamiento global y otra parte sobre eutrofización, ¿no? Entonces, estas partes de los vasos desechables fue hecho aquí en México por ANIC, ¿no? Una empresa de consultoría. Y bueno, dice, ¿qué está pasando? La pregunta fundamental o la pregunta de investigación sería, ¿qué impactos, que es la que está aquí, qué impactos ambientales provocan los vasos desechables, estos dos, a lo largo de su ciclo de vida de vasos, ¿no? Y ponen cuál. Entonces, esos están estudiando la parte de la unidad funcional. Bueno, también todas o la mayoría de los recursos pues lleva materia prima petroquímica, lo que es hidrocarburo, y recordemos que ahora entra muy fuerte la descarbonización. La pregunta es, antes de llegar allá, entonces podríamos evaluar primero los sistemas dentro de las materias primas renovables, porque los bioplásticos pues están basados en ciertas materias primas degradables, pero también hay máquinas que hacen estos bioplásticos que están ligados a la parte del quehacer de la petroquímica, porque alguien tuvo que haber hecho ese sistema. Entonces, una vez viendo un documental, esto sí yo no lo vi en vivo, pero un documental de platos a base de platos desechables, a bases, me parece, de hueso de aguacate o algo así, o de algún producto orgánico, de cáscara de papa. Qué bueno que estén utilizando cierto residuo de cierta empresa y lo están haciendo una reconversión, se le están dando un valor, ¿no? Esa es la revalorización, perfecto. Pero en todo el proceso que pudo observar, usaban infinidad de máquinas y esas máquinas utilizan precisamente esta parte del hidrocarburo, que es la parte fósil, y entonces, ¿qué tipo de estudio es el que se asomaría entonces? ¿Solo la línea de la parte orgánica de la salida?
O sea, la última parte del impacto convendría más hacerla que el quehacer desde del proceso. Imagínense el impacto. ¿Cuántas máquinas? Solo observen cuánto se necesita para una máquina de molde energía y no solo conectarla. Recordemos eso que no, ya nos ha quedado claro. Esa máquina utiliza lubricantes, tipos de aceites, la energía, hay que conocer qué tipos de energía, etcétera. Entonces, solo la de molde. Ahora imaginen dónde llega el producto, el transporte, y ahí está la respuesta cuando se pregunta, oye, ¿por qué tan caro? Si viene del hueso de aguacate que se supone que lo están realizando. Bueno, sí, debemos contemplar que también es un proceso de los hidrocarburos. Bien, chicos, pues estas partes hay que estarlas analizando porque van a ser fundamentales para poder ir escudriñando y conocer más sobre este interesante tema del análisis de ciclo de vida. Muchas gracias.